El día de hoy, introducción a Draconic Evolution. Vinimos a derrotar al Hydra o a la Hydra, no sé eso qué es. Es un pescado gigante y lo matamos de la manera más absurda posible, pero bueno, hablamos un poquito, muy poco con Draconic Evolution y hicimos toda la quest de el Twilight. Sean bienvenidos a un episodio más de Stoneblock 4. Un día más de Stoneblock 4. Ustedes ya con el título ya saben qué es lo que va a pasar y también con el intro que pues ya vieron. Yo hasta ahora estoy empezando, entonces tengo pensado comenzar hoy con los bosses o los que no hicimos al final del video anterior, los del Twilight Forest, que muy seguramente va a ser extremadamente rápido. Y luego de eso vamos a ver hasta cuánto ahora avanzamos con Draconic Evolution y pues bueno, con la siguiente parte de la quest que tenemos que hacer. Y espero poder acabar todo eso en tiempo récord y pues pudiéndoles explicar todo. Por ahora, pues bueno, así es como se va viendo el haul de trofeos y armaduras. Ya tengo una gran parte, pero bueno, pues falta un poquito más. Entonces, para hoy tenemos Twilight Forest, el Lich, el Yeti, la Snow Queen, Hydra y Final Twilight Bolt, que tienen a los Phantom Knights, que bueno, es bien fácil. Y, de hecho, vean, esto da un modelo de un Orghast. Esto es buenísimo, según me di cuenta. Y de 150 monedas, ok. Y él es bueno porque esto, con ese modelo del Orghast, se pueden hacer estos Carmonite. Se pueden también, de hecho, hacer hasta los trofeos. Se puede hacer Carmonite. Y con ese Carmonite hay algo importante que yo había visto, que es este Carmonite Solution. Se hace dentro, bueno, de hecho, hay que volverlo líquido con Create y un Blazeborner Super Heated. Bueno, esto es bastante, de hecho. Y con eso eventualmente podemos hacer la Sword of the Cosmos, que dice que tiene daño infinito. Y también un arco. Estas son las espadas de Endgame, entonces súper importante tener eso ahí desde un comienzo. Para comenzar, vamos a pedir el primer compás, que es el que nos dice dónde está el Lich. Y dice que tenemos que estar 256 bloques cerca a la bóveda. Bueno, ya dice que estamos a menos de 150 bloques. Estamos a 61 ahora, entonces creo que con limpiar esta última parte ya llegamos al destino. Está un poquito lejos, de hecho. Está en el anillo de Endstone, entonces un poco complicado llegar. Y llegamos. Antes de cualquier cosa, bueno, estos señores, acá no se puede volar, ok. Entonces voy a poner esto y esto. Y, ok, eso es un spawner. Y estos son de esos que tienen como un reto, que al final bota algo de loot. Parece que es una pintura Lich Door, dice. Y nos dice, use the computer monitor to slide the blocks around the open door. The computer. Ok. Ok, acá qué tengo que hacer. Esta puerta es la que se está moviendo. Ya me di cuenta. Y es como un rompecabezas, según entiendo. Ya después de un tiempo que uno es como medio lento, el mismo juego como que dice como, bueno, sí, ya está bien. Le voy a poner numeritos para que se guíe porque estoy cansado de verlo hacer estupideces. Que pues algo así fue lo que me acaba de pasar en estos momentos. Y Jupiter, los bloques van a desaparecer en 60 segundos. ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Ya desaparecieron. Dexter Lich, creo. Buenas. Uy, señor. Hace rato no lo veía. Él pues tira unas cosas. Esas pepitas, de hecho. Y les tengo que volver para quitarle el escudo. Y una vez le quite el escudo, pues ya prácticamente desaparece el señor. Le he quitado dos partes del escudo. Cuando aparecen esas copias también pues hay que tenerles cuidado porque pues ellos también tiran esas bolitas. Nos faltan 3 más. ¿Qué? Ponía tan lejos. Ok. Y faltan 2. Una. Y adiós. Esto fue todo. El Lich. Queda como pensándolo. Se queda su coronita y acá nos da el loot. Es tal cual, funciona tal cual como en el mod normal, pero
Ah, estos son curiosos. Un esqueleto se vuelve friendly o se vuelve amigable al jugador. Y le puedo poner gemas. Ok. Me gusta tal vez como por el hecho de las gemas. La cabeza, claro que sí, siempre. Bueno, de hecho ya nos botó también un trofeo aparte del trofeo como tal. Exanimate Essence, eso creo que es nuevo. Building Jam, ok. Huesos, ok. Interesante, y eso fue el primer boss, el Lich. Facilísimo. Luego el Lich tenemos que ir por el Yeti. Y dice que está en el mismo anillo en el que estamos. Ya una vez llegamos acá, pues a este anillo, que pues es relativamente lejos. Y más o menos. No tan lejos como ayer, hasta donde tuvimos que ir. Pero sí fue lejos, lejos. Pero pues bueno, es lejito. Bueno, estamos cerca de la siguiente bóveda. Estamos más o menos a 150 bloques. Esta quedaba totalmente al otro lado. Creo que también sería una buena idea usar el Explorer Compass y buscar estas bóvedas porque no estoy muy seguro si funciona, si estas cosas funcionan estando cerca, o sea, como tomando de referencia nuestra base o qué, pero pues esta está muy lejos de donde estaba la otra. Acá está una, miren dónde va la otra. Y ya estamos a 100 bloques. Y listo, ya hemos llegado. Yo creo que esta bóveda generalmente, en todas las otras veces que he jugado al Twilight Forest, estas bóvedas o bueno, este Yeti como tal, el boss como tal es súper fácil de derrotar. Pero you must defeat the Lich before entering this vault. Ok, sí, ya lo hice. ¿Por qué? Saltó, saltó. Ah, ok, si me caigo me devuelve. Ok. Scoring. Ay, ok. Ok, estoy curioso. Ok, esa reliquia me transporta a un mob que yo marque. Y ya, pues no sé más. Uy, ok, ese tira cosas. Y me quedé mirándolo como, sí, bueno, señor, ¿qué me le va? Ah, no me digas que a los guantes se les puede. ¿What? Este es el guante que ya tengo. Sin embargo, este no lo tengo. Sin embargo, me lo voy a llevar porque no sabía que a los guantes se les podía poner apoteosis. ¿What? O no sé si solamente si se sacan de un cofre. Qué curioso. Ok, esto es solamente de saltar. Acá, creo que era hacia acá. Y pues intentar hacerlo rápido porque hay hombres de nieve ahí a los lados que tiran cositas. ¿Hace en serio? Un pinche esqueleto. Es más difícil cuando se activa la velocidad. Ok. Y ya. Eso es todo lo que hay que hacer. ¿Esto qué es? Es un pedestal con una gema de la reina congelada. Él es el Yeti. Él es muy bonito. Él no hace absolutamente nada. Pues lo coge a uno como en el aire y lo levanta y ya. Pues no es gran cosa. Am, Ahí, eso es lo que hace. Me tira y me levanta. Miremos si el Yeti tiene. Sí, sí tiene. Tiene modelo y yo creo que ellos me los voy a llevar por los trofeos porque los trofeos los puedo usar para completar una quest. Entonces valdría la pena por ese lado. Y bueno, aunque pues tengo que derrotar a ese señor 5 veces para poder comenzar a farmear esos trofeos. Esa araña está bailando breakdance ahí. Otro trofeo más. Por acá estaba el otro. Y aparte también me botó el trofeo, pues el de colección, el normal. Y ya se me iba a quedar el loot, de hecho. Bueno, pues tampoco es que nos perdamos de gran cosa. Me causa curiosidad es si estos bosses spawnean cada X cantidad de tiempo, como pues todo el resto de los bosses, o cómo funciona, porque pues estos no se ve ningún spawner por ningún lado, lo cual sí es muy curioso. Bueno, con eso terminado, nos podemos ir a la siguiente bóveda. De hecho, nos da opción de ir por dos más, creo. Una es el Hydra y la otra es la Snow Queen. Este está a 2840 bloques y este a 2701 bloques.
Este está hacia allá. Y creo que este sí la mejor es salir acá, salir desde acá. Y el Hydra está hacia ese lado. Y este creo que sí lo mejor es volver a la base y comenzar desde, o por lo menos desde acá, o desde la base, porque pues tenemos que movernos 200 bloques hacia ese lado. Entonces vamos a ir primero por la Snow Queen, que es la que está más cerca desde acá. Y luego de eso, más tarde, vamos por el Hydra. Ahora estamos muy cerca a la bóveda de la Snow Queen, de hecho a solamente 7 bloquecitos y hemos llegado. De hecho voy a poner como antorchas por acá, solamente nunca voy a volver por acá creo yo, pero las voy a dejar ahí. Entramos y ouch. Ok, you must defeat the Alpha Yeti before. Ok, que debo derrotar al Yeti antes de venir a esta bóveda. Slide the crap around. Ok, no sé, no están como las dos cosas escritas al mismo tiempo. ¿Tengo que empujarlo? Dice que slide the crap. Yo tengo que empujarlo hacia algún lado. Acá. Ven acá. Pero me atacan, igual me atacan. Entonces como, ok. Métese ahí, métese ahí, métese ahí. ¿Lo puedo matar? No, no lo puedo matar. Es que no es muy claro lo que dice algo de slide the crap around. Que tiene, uno tiene que quedar en esto verde y el otro en lo rojo. Pero ¿cómo los empujo? Ah, ok, tengo que hacerlo como de lejos. Si me hago lejos, no hacen nada. Entonces, usted eche para allá, señor. Ok, esto está un poco curioso, la mecánica, porque pues igual los caracoles se salen acá, ven acá, acá, acá. Los puedo tomar con el Mob Imprisonment Tool. Entonces los puedo tomar y dejarlos en donde va cada uno, creo yo. Y ya. Ok, esta mecánica estuvo muy chistosa. No creo que cogerlos con el Imprisonment Tool sea algo que pensaron que se debería como aceptar, pero bueno. Y bueno, ya después de lootear esos dos cofrecitos que estaban ahí, vamos a ir a ver a la Snow Queen. Ella, si no recuerdo, no tiene ninguna mecánica rara. Ah, bueno, creo que tengo que quitarle ese escudo o tengo que pegarle por encima del escudo. Ah, pero pues es un solo golpe y cae. Ah, antes quiero tomarla con el... exacto, eso mismo. Tenemos su modelo de data. PS6 también. Ah, el escudo le cubre bastante, de hecho. Bueno, señores, ¿cómo me les va? Disculpen ustedes. Y, ok. Ya era solamente pegarle un golpe como por encima y eso era todo. Y tenemos un montón de pactais, su trofeo, un arco y snowballs. Por acá había un cofre atrás. Y listo, y después de lootear este lugar, podemos volver. Yo creo que volvemos a la base y desde allá vamos a buscar al siguiente boss, que si no estoy mal es el Hydra. Y ya debemos ahora sí estar llegando. Estamos a 19 bloques y listo. Vamos a ver qué tiene esta bóveda para nosotros. Dice que debemos derrotar al Alpha Yeti para venir acá. Y dice que usando las cabezas resolvamos la contraseña y algo del computer es que las letras se ven como unas sobre las otras, como si el mensaje estuviera repetido y se ve muy raro. Ok. Ah, ¿y usted quién es? Watchet. ¿Yo puedo tomar su modelo? Ok, sí se puede. Y... Ah, soy un imbécil. No me puse... Y creo existe la posibilidad. ¿Será que este da los huesos que necesito para la armadura? No, solamente a Ancient Metals. Bueno, estuvo cerca. Me ilusioné por un segundo. Y bueno, y creo que el uno es él. Entonces lo podemos tomar como referencia. Él estaría mirando al 7. Luego el 7 está mirando al 5. El 5 es que el 5 me sale que está mirando directamente hacia el uno otra vez. O sea, uno. Y o sea, no hay manera de que el uno vuelva acá. A menos de que, no, es que el 7 está mirando, no está mirando al 5. Ok, vamos a reiniciarlo. Entonces el uno al 7, el 7 al 4. El 4 en diagonal, o sea, ese es el 2. No, mentira, ese era el 8. No, mentira, si era el 2.
No, mentira, no, ese es el 8, maldita sea. Entonces, 8. El 8 está mirando al 2. El 2 está mirando al 6. El 6. El 6 al 3 y último el 5. Uf, lo logramos al fin. Y bienvenidos a la guarida del... Ahora acá no puedo poner nada de antorchas ni esas cosas. Entonces, bueno. Bueno, veo que hay varios cofres. Uy, ¿dónde salieron todos estos señores? Qué cantidad de mobs. Bueno, y el... disculpe, joven. Ah, me pone un... como que me invierte los controles. Entonces adelante es atrás y atrás es adelante. Cosa más curiosa. Y ya, eso es todo. ¿Eso es todo? Pues me dio la cabeza del Hydra, entonces al parecer eso es todo. Ok, pues con eso creo que nos falta solamente un boss. Y el último es el más fácil, incluso en el mod normal es el más fácil. Bueno, son como varios de estos bichitos, pero pues no creo que sea muy difícil. No creo que le hayan hecho algo diferente acá. Voy a lootear todo eso y este señor está hacia allá, exactamente a 1510 bloques y no tenemos nada hacia allá. Tal vez podríamos seguir este camino, de hecho. No estaría tan mala la idea. Este resultó estar más cerca de lo que pensé. Estamos a 140 y algo de bloques y ya tenía una buena parte de pues del camino como tal ya visitado, entonces pues no dolió tanto. Estamos a 81 bloques ahora y creería que ya llegamos efectivamente y listo. Debemos haber vencido a la Snow Queen y a la Hydra para entrar en esta bóveda. Ok, ok. ¿Qué tipo de energía usa Buildcraft Query? Después de hacer mis averiguaciones, al parecer usa MJ. Ok, sí, solamente tengo que meterme ahí. Que genera stress units en Create. Ah, Water Wheel. Ok, sí, correcto, eso sí lo sabía. ¿Qué tipo de P2P o de point-to-point tunnel no es no existe en Applied Energy State? ¿Qué tipo de P2P no existe en Applied Energy State? Si no estoy mal, ¿este Spatial? Sí, correcto. ¿En qué año salió el Stunblock original? ¿2018? Ok, cool. ¿Qué item puede domesticar un lobo? Un hueso. Un hueso. Y llegamos. Bueno, estos son los bosses más fáciles de todos, entonces ni creo que no nos va a tomar nada de tiempo hacer esto. Son varios, pero pues en realidad, incluso en el modpack, o sea, en el mod normal, este boss considero yo que es el más fácil. Nos botó los 6 trofeos de Phantom. Este que era el más fácil y no tomé los modelos de ellos. Que imbécil soy. Pinche memoria que me mandó. Bueno, igual no se le podía tomar el modelo a este señor. Y con eso entonces terminamos esta quest de este lado. Nos tocó un Tesseract. Ok, cool. El Orgas Data Model, que este sí me interesa bastante. Me da también el modelo del Hydra. Ok, cool. Y ahora tengo que ir a hablar con el señor del Twilight. ¿Qué tal, señor del Twilight? Completado. Y me dice que, pues bueno, no tiene nada más para mí y bla, bla, bla. Eso ya lo sabemos. Y creo que con eso... bueno, pero creo que yo tengo esta... Tengo que sacar los trofeos y tengo que entregarlos para la misión. Entonces, uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Y estos los pone? ¿O cómo funciona esto? Pues al parecer sí los pone. No se ven exactamente. Ella los puso. No, sí, mírenlos. Acá está la cabeza del Hydra. Ok. Sí los puso. Qué cool. Ahí está. ¿Este quién es?
al Night Phantom. Está curioso eso. Y pues bueno, sí, ya con eso terminamos esa cosa de este lado que es como lo más fácil. Y ahora para comenzar con Draconic Evolution, esto no debería tomarnos mucho tiempo. Lo que sí nos va a tomar mucho tiempo es hacer este Atomic Forge y hacer ese Prometheum también. Y luego ir por este último boss. También puede que nos tome una buena cantidad de tiempo. Y hacer este Arizona. Uf, esto sí nos va a tomar. Yo creo que por mucho podemos intentar hacer hasta el Prometheum y tal vez el Abyssal Egg. Pero este Resonant Void, esto sí no lo hacemos hoy porque tenemos que hacer Void Flame Fuel y la producción de esto es un solo capítulo completico. Entonces, vamos a ver hasta dónde alcanzamos hoy. Lo bueno de lo que tenemos que hacer para Draconic Evolution es que no tenemos que avanzar gran cosa. Tenemos que hacer yo creo que hasta el tier de Wyvern podemos ir avanzando. Vamos a hacer 3, 6, 9, 12 de estos de Fusion Crafting Injectors. Esto tiene 4 tiers. Draconium es la primer tier. Tenemos que automatizar un par de cositas acá. Aunque de hecho creo que es solamente esto lo único que tengo que automatizar. Y ya con eso puedo hacer bueno, y obviamente también los inyectores para que craftee todo de paso. Vamos a hacer entonces 12 inyectores. Y lo otro que necesito, ya hizo los 2 inyectores rapidísimo. No los voy a poner todos. Vamos a aumentarlos a este tier, a Wyvern. Para eso necesitamos al menos 2, 4, 6 y 8. Entonces podemos ir aumentando de a 3. Cada uno de estos inyectores debe tener energía. Entonces eso también es importante. Y también necesitamos un Fusion Crafting, que esto se hace dentro del World Engine, pero lo vamos a automatizar. Veamos qué nos falta. Réplica tengo. Esto es lo único, pero pues esto hacerlo es súper estúpido. Y pues solamente necesitamos uno. Y este sí vamos a necesitar uno toda la vida. Esto no tiene mejoras. Y esto es como la cosa que va en el centro. Entonces hay ciencia y eventualmente, que no creo que sea hoy, esto lo podemos automatizar con Applied Energy Sticks y como siempre mi mejor amigo Modular Routers. Listo. Este señor iría totalmente en el centro. Lo vamos a poner acá. Él es mi amigo. ¿Cómo es que te llamas tu amigo? Netherite Ministrosity. Lo tengo en modo. Tiene 3 modos. Lo puedo dejar como que pase por todo lado, que me siga o que pues se quede ahí sentadito. Entonces es hermoso. Oye, y lo dejo por ahí que corra por todo lado, donde quiera que sea un ser humano libre. Y bueno, entonces a mí me gusta poner esto como algo así, ¿no? Y de hecho creo que no tiene nada que ver que vaya uno entre ellos, pero lo voy a correr uno más hacia atrás. Vamos a dejar por acá y vamos a poner otros al otro lado exactamente. Y pues nuevamente no necesitamos tantos. De hecho esto lo podemos ir automatizando de una vez. Necesitan Redstone Clock para que active el crafter, que viene a ser esta cosa del centro, el Fusion Crafting Core. Él iría abajo. De hecho, dejémoslo ahí como para que quede un poquito más alto. Y él va a ir acá. Y este señor lo podemos poner en 5 ahí, que es como la frecuencia más baja. Y pues cada 5 ticks va a estar enviándole una señal a esto para que active el crafteo en caso de que tenga algo para craftear. Entonces, ¿cómo funcionaría la automatización de esto? Entonces, bueno, vamos a hacer la receta. Necesita Draconium Blocks que ya tenemos. Esto ya está para craftear. Este Wyvern Corn, creo que no tengo la receta. Entonces vamos a hacer la receta. Y el resto pues es fácil. Una receta más. El parent provider de esto es el problema. Y yo creo que lo podemos poner abajo del todo. Vamos a dejar aquí y le vamos a enviar esto y lo vamos a bloquear hasta que devuelva lo que, bueno, pues el crafteo de esto, ¿cierto? Que pues es lo ideal. Esto, de hecho, él debe estar más abajo porque es de esos señores, de esas recetas de crafteo
que tienen que enviar las cosas a un barril y las tiene que jalar un señor modular router. Y pues bueno, ya lo hemos hecho muchísimas veces en este modpack. Entonces creo que no hay mucho que explicar. Girar esto pues hacia arriba para que envíe las cosas directamente hacia arriba de esta manera. Todavía no voy a poner el barril porque tengo que configurar el modular router también. Y va a tener entonces un puller que va a jalar del barril que ahorita vamos a configurar. Y un distributor porque este va a distribuir en todo lo que tiene en los lados, que son 1, 2, 3, 4, 5. Lo mejor es ponerle 2 distributor modules de esta manera y poner uno para que envíe las cosas acá y el otro para que envíe las cosas al otro lado. Es lo mejor, es lo más recomendado. Y recordemos que esto pues va haciendo las cosas conforme nosotros le vayamos diciendo que tiene que ir haciendo, ¿cierto? Entonces va a poner esas cosas ahí. Y por último vamos a poner también otro puller. Y ese puller sí va a jalar de acá. Y pues bueno, acá es en donde viene como lo cansón de alguna manera. Y es que tenemos que filtrar lo que queremos que jale. Y pues esto tenemos que estar cambiándolo a cada rato, actualizándolo a cada rato. En este caso pues voy a craftear Wyvern Fusion Crafting Injectors. Entonces pues les estoy diciendo que solamente jale cuando encuentre un Wyvern Fusion Crafting Injector y que no jale nada más. Y lo va a jalar de últimas después de que haya hecho todo este proceso. Y le vamos a poner un Sender Module para que devuelva las cosas por arriba del pattern, para que lo tome como completado y envíe la siguiente receta. Y con eso entonces ya puedo poner el barril. El puller le voy a decir que jale del barril. Es lo primero que va a hacer. Luego ellos van a hacer su trabajo. Y listo. Ya debería estar automatizado. Vamos a probar entonces. Debe tener los... bueno, importantísimo. De hecho, se me estaba olvidando algo muy importante. Y es que este parent provider, este señor, él, si se dan cuenta, también envía un Draconic Fusion Crafting Injector, ¿cierto? Entonces eso es lo primero. Como es lo primero que está en la receta, es lo primero que envía. Entonces tenemos que poner un puller más que va a jalar también de ese barril. Creo que ya lo podemos poner. Él va a jalar del barril y creo que también tendríamos que ponerle el mismo filtro, pero para que solamente jale esto y ponga eso de primeras con un sender mojo y lo va a enviar acá. Entonces primero va a jalar los items, aunque de hecho podemos quitar uno de estos y acá podemos filtrar esto, como quitar el filtro prácticamente, dejarlo como estaba para que jale absolutamente todo lo que está en ese barril. Y luego este señor sender es el que sí le podemos decir que con whitelist jale esto nomás y lo envíe hacia acá. Y con eso nos quitamos o nos salvamos un puller module más. Pero así, una vez veamos el Wyvern. Bueno, pues obviamente no los va a enviar o bueno, no va a aparecer la opción de crafteo hasta que pues yo no le conecte mi sistema, ¿cierto? Y listo, ahora sí vamos a probar Wyvern. Vamos a enviar por ahora. Vamos a enviar dos de una vez para revisar que no se cree ningún tipo de problema. Envía primero esto al centro. Envía el resto de las cosas. Perfecto. Y lo único que le falta a esto es poder. Vamos a craftear 8 gates. Vemos que ahí ya la receta está lista. El problema es que toma la energía de cada uno de ellos y la envía. Y ya con eso ahí ya se debería comenzar a ver la animación. Esos rayitos, esto al comienzo es extremadamente lento y tiene que hacer este proceso dos veces. Tiene que llegar a 100% dos veces. Uno para como que carga y toma la energía y el otro que pues hace el crafteo como tal. Y al parecer funciona toda la perfección. Lo único que falta es el proceso final. Ok, lo envía y envía el resto. Perfecto. Podemos poner entonces unos speed upgrades a esto para que trabaje más rápido. Y lo otro es que estas cosas, si se dan cuenta, ahí a mano, o sea, literal donde se ve la mano de mi personaje, al ladito dice Stack Mode.
Entonces se le puede dar clic, shift clic, si no estoy mal, para dejarlo todo en single, para que solamente reciba de a una cosa, porque puede que como que envíe más de una cosa en cada uno de esos Fusion Crafters, si algo llegara a pasar, digámoslo. Y pues este proceso hay que hacerlo varias veces, hay que ir intercambiando los crafters, les ponen las gates de vuelta y volvemos otra vez al Wyvern y crafteamos otros dos. Y, bueno, pues también los puede craftear directamente desde el sistema porque pues las craftear eso no es la gran cosa, ¿no? Y necesitamos avanzar a Wyvern primero pues por velocidad para que sea más rápido. Luego craftear estas cosas es muy fácil en realidad. De hecho ni siquiera necesitamos este proceso. El Energy Core creo que... No, este creo que tampoco pide nada, absolutamente nada de Crafting Core y esto ya se hace. No, esto es muy fácil de hecho. Esto lo hice porque lo vamos a usar eventualmente. Y de hecho, pues no lo voy a automatizar al 100% por ahora. O bueno, no voy a dejar todas las recetas por ahora. Pero pues sí quería mostrarles cómo funciona esto y cómo son pues los primeros pasos de este crafter. Porque pues eventualmente vamos a usar esto. Y listo. Ya después de tener esto crafteado, vamos a ver qué nos toca por acá. ¿Un comparar es en serio? Uy, esto me odia con todas las fuerzas de su corazón. Y con esto podemos... bueno, de hecho nos da como el compás para ir a buscar el Leviatán. Esto debería ser extremadamente fácil hacerlo. De hecho es lo primero que podríamos hacer. Tenemos que craftear este huevo. No, es este. Y antes de eso tenemos que hacer esta gate. Pues bueno, eso también todo esto es muy fácil hacerlo. Esto de Dark Matter, esto es de Project E y pues es un proceso súper repetitivo. Se hace con Philosopher's Stone, entonces el Philosopher's Stone hace Mobius Fuel, pero antes de eso el Philosopher's Stone hace Alchemical Coal y antes de eso el Philosopher's Stone con Coal hace ese proceso. Entonces es un proceso muy repetitivo, es fácil, pero pues es repetitivo. Y en cuanto a este señor Prometheum, esto es fácil de hacer. El problema es que puede ser un poquito lento. Entonces vamos a hacer esta gate rápidamente y vamos a buscar el Hydra. Pero antes de eso vamos a venir a hablar con él. Le vamos a decir que ya completamos esto. Esto ya está. Y creo que este es de esa quest que está como bugueada. Y creo que esto es lo que... O sea, esto es la segunda quest. Y esta es la que no hemos hecho. Entonces, creería que él ya me desbloqueó para hacer esto. Ya lo debería poder entregar. Y ya puedo ir al World Engine a ver cómo pone esto. No sé si lo active él mismo. Él solito sería algo muy cool. Eso crea una bolita de energía muy bonita. Así lo crea. Uf, genial. Me encanta. Me encanta. Y pues así es como se ve esa cosa guarda energía. Entonces, creo que nosotros no podemos hacerle nada de eso. Bueno, sí la podemos ver. Y pues en este momento al parecer no están enviando nada de energía porque tenemos que ponerle como unos recibidores por los lados o un recibidor en un lado y un extractor por el otro. Pero bueno, sí, esto es algo que vamos a tener en la base, pero mucho más grande. Vamos a hacer la gate rápidamente esperando que esta vez no me pase lo que me pasó con la otra gate que decía que es que no tenía espacio. Para Diosito, vamos que no tenía espacio. Oigan, esta cosa cambia de color, no me había dado cuenta. Y un libro. Esos libros también tienen un, un modelo de Hostel Neural Network. Ok, ok. ¿Usted qué es? Y dice que me falta uno, creo. Ok, sí. Ok, estos atames son unas de las cosas que necesitamos para craftear el corazón que necesitamos. Yo ni siquiera me puse el escudo. Tranquilo, no sé si se dan cuenta que ya tengo 11 corazones. Es porque ya puse unos cuantos de los canisters. En mis tiempos se podían poner solamente 10 canisters. No sé si es en el modpack no más, pero se pueden poner hasta 11 canisters. Perdón, 20 canisters, que claramente es mucho más. Y pues eso es buenísimo, porque pues me da muchísima más vida. Tengo 11 veces esa cantidad de corazones. Y él creo que es el boss. Ouch.
Sí, él era el boss. Lo único que me falta es un Heart of the Seas. Este lo puedo comprar en el Enchanter. Listo, ya tenemos el Abyssal Sacrifice. Todo esto lo puedo guardar en el inventario. Y podemos pedir entonces este compás. Y nos da... ok, nos da unos shards para usar. Creo que eso no lo hemos usado hasta el momento en este playthrough. Pero pues es simplemente usar unas cosas llamadas teleporters, se llaman. Y vamos a usar el del norte. Entonces esto se pone en el piso y esto se pone encima. El resto lo puedo guardar. Y creo que después de un tiempo me envía, pero pues como no carga es un poquito demorado. Y bueno, ¿esto no me dio un compás? Ah, dice que esta vez no hay un compás. Y dice que con el Explorer Compass tengo que buscar algo llamado Water Orb Arena. Ok, puedo hacer eso. Water Orb. Y la tenemos exactamente hacia allá, muy cerca a nosotros. Pues es un poco triste. Este boss va a desaparecer en un segundo. Pero pues bueno, así es como funcionan las cosas en este juego. Vamos de pronto a darle como la oportunidad de que exista un momento. Acá obviamente es importante venir con encantamientos y pues todo porque pues literalmente como se dan cuenta solamente agua. Y me imaginaría yo que el boss está en la parte de abajo contra este boss ya peleado. Esta pelea es divertida de hecho, pero pues es que estamos muy rotos y no creo que ese boss nos haga gran cosa. Hay mucho loot por todo lado, pero bueno, vamos a hacer este señor de una vez. Está rodeado de estos bloques de réplica. Eso es bueno. Netherite upgrade. Claro que sí. Ah, ya me quedé sin respiración. Ok, creo que eso no es bueno. Aunque no me estoy muriendo tan rápido como pensé que me moriría. Y bueno, vamos a tomar entonces todos esos bloques. Infuse Dragon's Breath. Esta espada tiene un montón de daño. Tiene 40 de attack damage. Y por ahí me salió una que tiene como 55 si no estoy mal. 55.6 de attack damage. Está rotísima. Y bueno, esto funciona de esta manera. Vamos a ponerle el corazón ahí como para que se lo coma esto. Ahí cierra la boquita. Y sale el Leviatán, que es este señor. ¿Qué tal? Bueno, lo maté, literalmente fue sin querer, se los juro. Lo maté con el poder que sacamos en el capítulo anterior, que es este, que pues está en la espada. Lo mató eso. O sea, ni siquiera le pegué un golpe, lo pueden creer, ni siquiera fue un golpe. Vean cómo se ve ese orbe en el agua. Qué curioso. Y pues bueno, ya tenemos el Abyssal Egg, que es por lo que veníamos. Tenemos el trofeo, el Leviatán. Estas Tidal Claws, esto yo no lo había visto, de hecho. Y dice que es un grappling hook, es como una cosita que pues, dispara. Bastante curioso. Y pues, prácticamente eso es a todo lo que teníamos que venir acá, si no estoy mal. Ya tenemos esto de este lado. Y pues nos faltaría lo del Prometheum, que es con Oritech. Pero es que acá hay muchísimo loot. Y por hoy, amigos, eso es todo por un capítulo más. En realidad hicimos bastante, creo. Fuimos por todos los bosses, avanzamos un poco en la quest del medio, bastante en la quest del medio. Y ya para mañana entonces estaríamos terminando esta quest. Vamos a ver qué otra cosa nos ofrecen los siguientes ecos. A ver si de pronto podemos hacer algo desde el comienzo. Pero también hay algo que quiero hacer con Draconic Evolution que también puede que me tome el siguiente capítulo completo. Entonces vamos a ver cómo se desarrolla todo por ahora y por hoy. Y como siempre les recuerdo que me ayudan mucho y pueden suscribirse al canal, dejar un like o incluso un comentario. Les agradezco por haber visto este video. Tengan un muy lindo resto de día y nos vemos en el próximo video.